Gloria al Señor. Qué precioso es nuestro Dios, qué maravillosas son sus bendiciones. El día, hoy no llueve, ¿verdad? ¿No está lloviendo? No. Como quiera nos gozamos, aunque los calorcitos estén, como dicen allá en mi tierra, estén a peso, ¿verdad? Están fuertes, pero, hey hermanos, luego viene el tiempo de frío y estamos ahí esperando que salga el sol. Así que bueno, dice, ¿quién nos entiende? Pero saben que Dios es maravilloso en tiempo frío, en tiempo caliente, el Señor siempre está allí. Y hay una promesa que Él dice que siempre Él tendrá su fuego de noche y su nube de humo en el día para protección y para nuestro beneficio. Así que no importa si está frío o caliente, amén. Hoy vamos a hablar precisamente de algo que es muy hermoso y es nuestro agradecimiento o nuestra forma de agradecer al Señor por todas sus bondades y sus bendiciones. Y tiene que ver con nuestra ofrenda. Amén. Tiene que ver con nuestra ofrenda. Y para esto vamos a ver nosotros la mención de la primera vez que se menciona las ofrendas presentadas a Dios. No fue la primera ocasión en que se presentaron ofrendas. Hay que entender que estos dos hombres, porque ya no son niños, ellos presentaron su ofrenda a Dios y la presentaron porque fueron instruidos igual por su padre. Así que Adán en su tiempo buscó agradar a Dios y empezó a ofrendar. Y la manera en que él lo hacía, aunque no lo encontramos aquí, nosotros lo vemos a través de toda la escritura, es que ellos iban al monte, a los lugares altos, a ofrecer sacrificio. Y él enseñó así también a sus dos hijos, a Abel y a Caín, a ofrecer sacrificios a Dios. Ellos fueron instruidos de la misma manera, pero al tiempo que ellos crecieron y llevaron ahora ya sin su padre ofrendas también a Dios. Y esto se narra en el capítulo 4 del libro de Génesis. Si quieres acompañarme allí, Génesis 4, dice, comenzando en el versículo, bueno, voy a leer desde el 2, yo sé que ahí dice el 3, pero dice, después dio a luz a su hermano Abel, después de haber concebido a Caín. Dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dos oficios, buenos oficios, pero cada uno diferente en su forma. Dice, después aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y dice, se ensañó Caín en gran manera, o se depuso su rostro en gran manera, y decayó su semblante. Aquí nosotros encontramos estas cosas. La primera es que ellos han sido instruidos de la misma forma, la forma en que Dios acepta la ofrenda. El problema está que Caín hizo lo que estaba en su corazón, ¿verdad? Lo que él tenía en su corazón era buscar una forma alternativa fuera de lo que Dios había establecido. Y en principio, pues no está mal la idea. Dice, pues voy a traer quizás las mejores calabazas o los mejores, el mejor trigo, el mejor grano. Y se trajo esa ofrenda, pero esa ofrenda no llegó al corazón de Dios. Porque la ofrenda que estaba siendo presentada era precisamente por lo que iba a venir más adelante, que era la salvación, iba a ser la redención por el pecado. Ellos tenían que traer ofrenda que fuera de redención. Si hubiera sido una ofrenda votativa, una ofrenda de agradecimiento,
está bien, porque en la escritura nosotros encontramos que hay ofrendas de cereales, que es mecida la ofrenda, ofrendas de aceites, etcétera, pero la ofrenda por lo que venía o lo que ellos venían a presentar a Dios era hablando precisamente de la búsqueda de la restauración de lo que se había perdido. Ellos no vivieron esa parte porque no estaban allí, pero sus padres sí estuvieron allí cuando ellos desobedecieron a Dios, tomando el fruto de lo que fue prohibido. Y por esa razón ellos salieron, pero hay una promesa que dice que habrá restauración. Y para encontrar esa restauración es necesario una ofrenda. Entonces la ofrenda de restauración que ellos presentaron fueron de acuerdo a su corazón. El corazón de Abel estaba conforme a lo que había Dios puesto, que era la sangre de sacrificio, sangre por vida. Y Abel trajo esto y honró a Dios. Y Dios dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero Caín en primero, él no tenía un deseo de honrar a Dios como él quería, sino honró a Dios conforme a su propia forma de hacer las cosas. Él cambió el orden de lo que Dios pedía. Aunque fueron instruidos de la misma manera, el corazón de ellos estaba diametralmente opuesto. Uno buscaba a Dios y honrarle con todo su corazón. El otro buscaba su propia forma. Entonces nosotros vamos a ver el día de hoy cuál es el mejor sacrificio que presentó Abel. ¿Cuál es el mejor sacrificio? Para esto nosotros vamos a ir a dar una vuelta gigante hasta el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos y vamos nosotros a ver qué dice Dios. Vamos a ver nosotros qué dice Dios. El capítulo 11 del libro de Hebreos habla de los héroes de la fe. Habla de la forma en que Dios se agradó de aquellos que creyeron en Él. Entonces, si Abel está puesto allí fue porque él creyó a Dios. Si Caín no está allí es porque Caín no le creyó a Dios. Caín vivió su vida como a él mejor le parecía, pero esto no era lo que agradaba a Dios. En el capítulo 11, y ustedes pueden leerlo todo, pero dice que por la fe, versículo 4, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Aquí nosotros vamos a ver que el Abel ofrece un mejor sacrificio que Caín. ¿En qué sentido ofrece el mejor sacrificio? En todo sentido. En todo sentido, porque el sacrificio o la ofrenda no nace de algo fuera, sino comienza en el corazón. Cuando nosotros traemos ofrenda a Dios, tiene que nacer de corazón, no por obligación, no por necesidad, no por a ver qué voy a obtener, sino tiene que venir de lo profundo de nuestro corazón. Y ahorita vamos a entender que cuando habla de ofrendas, no se está refiriendo a las cosas monetarias. Muchas veces nosotros leemos ofrenda e inmediatamente pensamos en diezmos o pensamos en lo que damos nosotros del producto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Y aquí no se está refiriendo a eso, aunque está incluido. Lo que está refiriéndose es a la intención de corazón, a la intención que está adentro. Acuérdense que cuando fue Samuel a la casa de Isaí a buscar quién fuera ungido como rey, Isaí presentó sus hijos, presentó 7 de sus hijos. Y conforme venían, decía Samuel en su corazón, wow, este está fuerte, tiene porte, está adiestrado en la guerra, este es. Y dijo Dios, no es. Dice, bueno, será su hermano que sigue, que también está bien fornido
y tiene fuerza y ha tenido victorias en la batalla. Tampoco. Y así pasaron 7 de los hijos de Isaí y ninguno fue escogido. Y asombrado el profeta le dijo al padre, dice, ¿no será que tienes otro hijo? Porque Dios no ha escogido ninguno de estos. Dice, entonces se acordó que había otro hijo, un pequeño que cuidaba las ovejas. Dice, tengo uno más, David, pero ¿qué es David? Es un mancebo, es un muchacho rubio, bien parecido, de buen aporte, pero no tiene experiencia en la guerra. No. Dice, tráelo, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga él. Y cuando lo vio, Dios le dijo, este es. Porque Dios no ve ni la fuerza, ni lo externo, ni lo que has hecho, ni nada de esas cosas, sino ve el corazón. Dice, me he escogido un varón conforme a mi corazón. Abel había presentado, había puesto en su vida el buscar el corazón de Dios y trató en lo que él pudo de que su corazón palpitara igual que el corazón de Dios. Caín al contrario, él buscaba su propia forma de brillar. Mientras Abel brillaba bajo la luz de Dios, a Caín se esforzaba en ser de lo mejor por sí mismo. Si ustedes ven su descendencia, ustedes van a ver grandes hombres, dice hombres de renombre, ¿sí? Hombres de renombre, eran descendientes de Caín y todos ellos buscaron su propia gloria. No así los descendientes, ya no de Abel, porque Abel murió, pero Dios trajo a alguien que le sustituyó y su nombre fue Set. Y Set fue instruido igual que fue instruido Abel. Y dice que a los 105 años, dice, jovencito el hombre, dice, dio a luz a su hijo. Dice, desde ese tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Empezó el tiempo de los buscadores de Dios. Empezó el tiempo marcado. Ahora, Abel, no se habla de Set en el libro de Hebreos, pero sí se habla de Abel. Pero Set bajó del monte igual con el corazón de Abel. La ofrenda se presenta de acuerdo al corazón. Todo lo que hagamos nosotros tiene que ser conforme al corazón. Entonces nosotros vemos que él alcanzó testimonio de que era justo, porque la justicia se muestra en nuestras acciones. Dios fue quien dio el testimonio de las ofrendas. Wow, cuando Dios da testimonio de nosotros, no tenemos que hablar nosotros, Dios lo habla. Dice, y hoy todavía habla a nosotros. Porque, hermanos, se nos deja saber que la fe sin obras es muerta. Así que lo que está en tu corazón tiene que exteriorizarse. Lo que está en nuestro corazón tiene que salir. Conforme a quién es la ofrenda que nosotros presentamos a Dios, hay dos formas. Es solamente dos formas que nosotros presentamos ofrenda a Dios. Conforme a lo que yo creo, o conforme a mí, o conforme a Dios. No hay otra. Toda la ofrenda que tú ofrezcas a Dios, sea en alabanza, sea en bondades, sea en servidumbre, o sea en tus diezmos y ofrendas monetarias, tiene que venir de acuerdo a lo que tú crees, o a lo que tú piensas, o a lo que tú sabes, o de acuerdo a lo que Dios establece. Y cuando Dios establece estas cosas, entonces la ofrenda es envuelta en la bendición de Dios. Amén. Nosotros traemos la ofrenda, pero la ofrenda tiene que subir. Piénsalo en el mismo sacrificio que hicieron los jóvenes allá hace mucho tiempo. Caín y Abel, cada uno levantó su altar de piedra. Y sobre ese altar ellos pusieron la leña y trajeron fuego. Y pusieron sobre ese fuego la ofrenda que vendría a Dios. Y la ofrenda del cordero, de lo más gordo de las ovejas, que presentó Abel, subió el humo derecho al cielo.
porque el Señor tomó eso y lo recibió. Dice, a mí me encanta la expresión que la ofrenda tiene olor grato a Dios. Cuando la ofrenda sube y está conforme al corazón de Dios, sale de tu corazón, pero tu corazón está igual que el corazón de Dios. Dice, sube, y cuando sube, entonces dice, Dios la toma y no deja que nada se vaya para ningún lado. Yo no estaba allí, pero cuando a Caín presenta su ofrenda, el humo que subió se fue para todos lados. No llegó a Dios. Y Caín lo vio y vio el humo de olor fragante del sacrificio que llegaba a Dios. Y él entendió que Dios se había agradado de eso. Y cómo visualmente, yo te lo puedo decir, él vio el humo subir derecho al cielo. Pero cuando él presenta la ofrenda, el humo iba para todos lados. Y él se dio cuenta que Dios no se había agradado ni de él ni de su ofrenda. Entonces dice que decayó su rostro, se enojó tanto. Y no pudiendo dañar a Dios, porque no hay forma de dañar a Dios, dice, él quiso apagar o callar lo que a Dios le agradaba y mató a su hermano. Lo que no sabes es que al hacer esto, se iba a levantar algo aún más poderoso, algo más fuerte, algo que ¿por qué, hermanos? Porque esto continúa. El enemigo piensa que al matar, al quitar, al remover, va a tener su victoria, y no se da cuenta que al hacerlo hay más fuerza. En todos lugares, hermanos, donde ha habido persecución, ha habido una gran forma de levantarse un gigante. Mientras más los romanos mataban a los cristianos, llevándolos al Coliseo y haciendo torturas de diferentes formas, mientras más los mataban, más salían. Más y más, dice, esto es algo que no entendemos. No hay forma de detener este movimiento. Por eso cuando vinieron y estuvieron hablando en el Sanedrín y estaba Nicodemo allí, dijeron, ¿qué hacemos para acabar esto? Y Nicodemo dijo con buena sabiduría, dice, si esto es de Dios, no hay quien lo pare. Y así fue. Hasta el día de hoy no ha parado. Amén. Entonces, ¿es conforme a nuestro entendimiento, conforme a nuestra fuerza, es conforme a nuestro deseo, o es conforme al corazón de Dios y lo que Él dice? Conforme a su instrucción, conforme a su propósito. ¿Para qué es la ofrenda, hermano? En una ocasión vinieron al templo, y estando sus discípulos con Jesús, Él les mostró lo que les hizo una pregunta de lo que estaba sucediendo. Dice que vino un hombre y hacía sonar campana, o sea, venía anunciando que él traía una buena ofrenda, ¿verdad? Dice, él viene anunciando, traigo la mejor ofrenda, lo mejor de lo mejor, aquí está y en abundancia. Y el hombre rico, dice, trajo una buena ofrenda. Dice, detrás de él vino una viuda, ahí medio no queriéndose ver después de haber visto ese espectáculo. Dice, y trajo solamente 2 moneditas y las puso allí y se fue en silencio, no dijo nada. Dice, ¿quién dio más? Dice, ay Señor, pues el rico dio más. Dice, el rico dio de lo que le sobra. La viuda dio todo lo que tenía. Dice, el rico se fue con su recompensa. Porque el alarde que hizo, el anuncio que hizo, ese fue ya su recompensa. Todos los hombres lo alabaron y ahí estuvo su recompensa. En cambio, dice la viuda va a ser recompensada por Dios. La viuda va a recibir la bendición de aquel que lo puede todo, de aquel que va a tener cuidado de ella, de aquel que va a levantarla,
de aquel que la va a cuidar como en el hueco de su mano. Porque ella dio todo, el Señor le ha dado a ella todo. Amén. Entonces, esto es lo que está hablando aquí. Hay una gran diferencia si es conforme a mí, lo que yo traigo, o es conforme a Dios. Ahora, ¿con qué me voy a presentar yo a Dios? ¿Con qué me voy a presentar? Bueno, entonces vamos ahora, ya dejamos de nuevo el libro de Hebreos, ahora vámonos a los profetas, amén. Vamos a buscar al profeta Miqueas. Entonces ahí búscate en tu Biblia y busca a Miqueas, y cuando encuentres a Miqueas, busca el capítulo 6. Amén. Si ya llegaste ahí a Habacuc, ya te pasaste. ¿Ok? Está un poquito antes. El libro de Miqueas es uno de los profetas que nosotros conocemos como profetas menores, no porque sean más chiquitos o porque no sean importantes, sino porque su contenido es un poco más breve que el contenido, digamos, del profeta Isaías, con sus 60 y pico de capítulos, 66, ¿verdad? y Jeremías, Ezequiel, aún Daniel en su extensión. Pero dice que Miqueas capítulo 6 nos habla a nosotros de tres cosas que representan en sí la ofrenda. Aquí está escondido todo lo que Dios pide de nosotros. Versículo 6, del 6 al 8, dice: ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de millares de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? El Señor ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar justicia, amar la misericordia y andar humilde con tu Dios. Amén. Estas tres cosas son las que habla. No que lo que tú piensas o lo que tú deseas o lo que tú tienes. No, hermano. Dios ha dado y ha dicho esto. No es en la abundancia de cosas. Porque déjame hablar algo bien claro. Todo lo que tú puedas presentar a Dios es porque Él te lo ha dado. No hay de otro. No le vas a dar algo a Dios que Él no te haya dado. No hay forma de que tú lo hagas. Pero cuando tú lo haces con qué intención, de impresionar a Dios. No puedes impresionar a Dios. Simple y sencillamente no puedes impresionar a Dios. Entonces dice el profeta: lo haré con holocaustos, con muchos animales, con abundancia de aceite, con todos mis bienes, aún si presentare yo a mi primogénito. Claro que no es forma, pero dice, aún si lo hiciera, porque algunas religiones lo hacen, o lo hacían en aquel tiempo. Cuando la cosa estaba muy fea, dice, bueno, voy a ofrecer lo primero de mis entrañas, mi primer fruto. Y ofrecían sus propios hijos a sus dioses. Dice, ¿haremos esto? Y dice, Dios solamente quiere estas tres cosas: practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante tu Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Vamos una por una. Amén. La primera es practicar la justicia. ¿Qué habla de lo que es practicar la justicia? Esto simple y sencillamente, hermano, es andar de una forma íntegra. Siempre veraz, ser una persona veraz. ¿Qué es una persona veraz? Aquella que no dice mentiras. ¿Amén? Que todo funge y eres una persona que tiene rectitud, que se conduce bien. Acuérdense, hermanos, que hay más fuerza o hay más testimonio de las acciones que de las palabras. Aunque algunos enseñadores nos dicen, haz como yo digo y no como yo hago. Pero no, hermano, lo correcto es como dice el apóstol Pablo. Yo quiero ser ejemplo a vosotros. Yo soy vuestro ejemplo. Si hay oración, yo oro más. Si hay ofrenda, yo me doy en todo. Si hay que ir una milla, yo voy 2 millas.
hablando como Jesús dijo: si alguien demanda algo de mí, yo lo doy y mucho más. Dice, pero esta es la forma en que no considero yo nada de lo que yo tengo como propio. Entonces, si yo no considero eso, entonces ¿en qué consiste mi ofrenda? Mi ofrenda consiste en cómo yo actúo, conforme a cómo ando. Entonces, estas son las tres cosas: rectitud, veracidad e integridad. Esas son las cosas que nosotros debemos hacer. Es dejar que sea Dios quien sea el que abogue por mí. ¿Qué es abogar? Es el que presenta mi causa. ¿Amén? No te defiendas, deja que Él pelee tu batalla, porque no es tu batalla, es de Él. Cuando nosotros enfrentemos alguna cosa, entendamos esto, hermano. Y como decía un pastor amigo mío, dice, cuando las cosas están bien difíciles, dice, yo me siento, esbozo una sonrisa y le digo, a ver, Señor, ¿cómo te las vas a arreglar para esto? Porque está bien difícil. está, pero bien difícil. Y dice, yo me voy a quedar así, expectando a ver qué Dios va a hacer para solucionar el asunto. Dice, no es fácil, dice, porque anteriormente yo me angustiaba, me tiraba, me ponía a patalear delante del Señor. ¿Y cómo es que vas a solucionar esto? Dice, ahora ya no, ahora me siento, oro y digo, Señor, esto que trajiste está bien difícil. Dice un predicador, cuando las cosas se presenten imposibles, dice, son de Dios. Pero si tú vas a hacer algo que tú puedes hacer, no es obra de Dios, porque la gloria va a ser tuya. Pero cuando sea imposible, son cosas de Dios. Entonces dice, wow. Así que allí está la parte más preciosa. Permitir que sea Dios quien salga por nosotros presentando nuestra causa y tomando victoria. Sí, la diferencia entre Jesús como abogado y cualquier otro abogado es que Él siempre gana. Amén. Cuando tú tienes un abogado que te va a costar tus buenos billetes porque ha ganado muchos casos, pues la llevas de ganar. Pero ahora tenemos a alguien que no ha ganado muchos casos, sino todos los casos. ¿Amén? Yo quiero ese abogado en mi vida. ¿Amén? Yo quiero a alguien que de todas la va a ganar. Cuando nosotros dejamos que Él lo haga. Si nosotros lo hacemos, hermano, entonces el Señor se pone atrás y dice, bueno, defiéndete tú. Cuando veas que no puedes, aquí estoy yo. Amén. Entonces, andar en rectitud, andar en integridad y ser veraz. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere que nosotros tengamos un carácter propio de aquellos que van a presentar el Evangelio del Reino. Nosotros somos representantes, somos embajadores del reino de Dios. Y Dios quiere que sus embajadores sean veraces, rectos, que no haya nada que dañe su reputación. No hay cosa peor que encontrar un representante de una empresa o un representante de algún país que ande haciendo cosas que no se debe. ¿Por qué? Porque pone en vergüenza a quien le envió. Entonces, esto es lo que habla. La primera parte es practicar la justicia, pero la justicia es la justicia de Dios, no mi justicia propia. La segunda parte es amar la misericordia. Y aquí es donde tiene que ver nuestro deseo de fungir no con la ley y la justicia que viene presentada en piedra, sino con la misericordia y la gracia que viene presentada en piedra viva, en un corazón latiente. Practicar el perdón cuando hayas recibido faltas, cuando alguien te ofenda. Practica el perdón. Y mientras más practiques el perdón, más fácil te va a ser perdonar. Quizás al principio vas a decir, ay Señor, yo no quiero perdonar,
porque ha sido grande la ofensa. Y el Señor te va a llevar a ver tus ofensas. Y dices, wow, comparado a lo que yo recibí de ofensa, no hay comparación. Pero poco a poco, al principio va a ser difícil, pero poco a poco vas a ver que te es más fácil perdonar. Es algo que viene como un fruto, no es un don. Tú no recibes el don de perdonar. Tú recibes la capacidad de desarrollar el fruto del perdón. Amén. Junto con el perdón viene la reconciliación. No nada más es perdonar, sino es reconciliar. En la Escritura dice que tenemos esto, que tenemos que reconciliarnos y llevar a la gente, al mundo, a reconciliarse con Dios. Hay mucha gente, hermanos, que está peleada con Dios. Nosotros conocimos a personas que por la muerte de un ser querido se alejaron de Dios y tienen problema con Dios. Dice, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué me quitaste a mi amado, a mi amada? ¿Por qué me privaste de esto? Y están enemistados con Dios. Pero dice, es cuando nosotros empezamos a hablar de la grandeza, de la bondad, de las grandes cosas que tiene Dios. Y empieza el Señor a trabajar, el Espíritu Santo empieza a trabajar hasta que esa persona se reconcilia con Dios. Y entra. Si alguna vez tú has recibido reconciliación o has entrado en reconciliación con alguna persona, tú vas a ver que es una de las emociones más preciosas que existe. Cuando hay, no nada más el perdón es la primera parte, pero la reconciliación es necesaria, es importante, porque cuando tú te reconcilias, tú dejas afuera las ofensas, no las traes de nuevo, ha quedado fuera ya de eso. Es como cerrar el libro y echarlo al fuego. Dice, empecemos de nuevo. Pedro vino en una ocasión y le dijo al Señor cuando él preguntó, hablando del perdón, dice, Señor, ¿hasta cuántas veces hemos de perdonar? Hasta 7. Y ya se le hacía un número bastante grande. Porque de acuerdo al entendimiento, se perdonaba a una persona 1 o 2 veces, pero la tercera ya no. Ya no se le perdonaba. Entonces dice Pedro, pues ni 3 ni 6, 7. 7 veces, Señor. Y dice Pedro, no te digo 7, sino 70 veces 7. Y Pedro se fue así, ¡pum! Cayó, cuál grande era. Dice, espérate, yo pensaba que 7 era bastante. Tú me estás diciendo 70 veces 7. Dice, ¿cómo va a ser eso? Dice, tú perdona hasta que la ofensa no sea ofensa. Dice, pero no te quedes en perdonar. Busca la reconciliación. Dice, wow, qué tremendo. Es amar de corazón y no de palabra. Es vivir sin tener ataduras que te impidan llegar a las alturas. Muchas personas cuando van al psicólogo, al psiquiatra, a las personas que interpretan los sueños, van con el sueño famoso que casi todos hemos soñado, que soñamos que nos elevamos y que subimos y que andamos ahí y dice, wow, estoy arriba, pero hay algo que te impide seguir subiendo. Y dice, ¿pero qué? ¿Qué pasó? A veces son cables, a veces son otras cosas, pero dice, lo que han hablado mucho de eso es que hay algo que te está deteniendo seguir subiendo. ¿Y sabes qué es eso, hermano? La falta de perdón. Simple y sencillamente. Tenemos nosotros que soltar. Cuando tú no perdonas a alguien, tú te atas y no puedes seguir. Dice en la Escritura, dice Señor Jesucristo, cuando traigas ofrenda delante de Dios, si tienes algo contra tu hermano, dice, deja allí la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y después lleva la ofrenda al templo. Es importante que lo llevemos. También dice, si tú tienes problema con tu esposa o con tu esposo, dice,
y vas al templo, dice, Dios no va a recibir tu oración. Dice, tienes que arreglar las cosas en casa. Y cuando digo esto, hermano, puede ser tus hijos, tus primos, tus tíos, no importa. Hay que entrar en eso. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar a nosotros a amar la misericordia. Le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y querían que Jesús la condenara o que la dejara ir. Y dice, cualquiera de las dos cosas lo vamos a acusar. Pero dice Jesús, dice, el que sea libre de pecado aviente la primera piedra. Dice que se empezaron a ir los más viejos. Y después los más jóvenes. Y al final no quedó nadie. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice, se han ido. No hay ninguno que me acuse. Dice, ni yo, que sí puedo aventar la piedra, te condeno. La misericordia va más grande cuando nosotros vemos que Dios ama mucho más allá de la ofensa. Y si Dios puede perdonar, hermano, ¿por qué no nosotros? La última parte es andar en humildad delante de Dios, delante de tu Dios. Es eliminar lo que es la superioridad y el orgullo. Es dejarte de pensar que tú eres más porque Dios obra a través de ti. No, hermano, eso no es más que algo orgulloso. Tenemos que hacer las cosas de tal forma que toda la gloria se la lleve Dios. Si de alguna forma tú estás recibiendo gloria, dice, tienes que soltarlo, tienes que eliminarlo. Dice, huye, escóndete, vete, busca el que no te reconozcan a ti, pero reconozcan siempre a Dios. Dios otorga los dones para beneficio de su pueblo, pero nosotros somos el instrumento y el canal de la bendición. Nosotros somos solamente eso, instrumento y canal. En ninguna forma nosotros podemos producir ningún tipo de música, porque aquí ustedes tienen instrumentos, pero yo no los oigo estar alabando. Solamente cuando alguien se pone atrás y empieza a utilizar sus manos, es que ese instrumento tan hermoso puede producir algo bello. De otra manera es algo inerte. Y así es como somos nosotros. Si no es Dios quien lo utiliza, no sirve. Debemos buscar siempre que Dios se lleve toda la gloria, porque el que se humilla, Dios lo exalta. ¿Amén? Yo quiero ser exaltado. Abel Dios dio testimonio de Abel, de que era justo. Yo quiero entrar en eso. Esta es nuestra ofrenda, hermano. Esta es nuestra ofrenda. Ahora, entramos nosotros y traemos la ofrenda al Señor. Ofrenda de alabanza. Ofrenda de adoración, ofrenda de tener comunión con los hermanos. A veces es difícil, dice, ay, ¿quién se va a sentar junto a mí, verdad? El que grita más fuerte, el que aplaude desentonado, no importa. Dios te dice que somos un solo cuerpo. Y entrando en esto, hermanos, tú vas entonces ahora a poder traer tu ofrenda, sea una sonrisa, un abrazo, sea tu diezmo o tu ofrenda monetaria o tu ofrenda para misiones o para alguna otra cosa. Y Dios la va a recibir porque va a subir en olor grato. Estas tres cosas entonces nosotros tenemos. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildes ante nuestro Dios. Es sencillo, no es algo muy profundo, pero es algo muy necesario. A ver, ¿con qué me presentaré yo a Dios? Con estas tres cosas. Todo tiene que ver con la actitud de tu corazón. Y entonces tu olor de tu ofrenda va a subir grato a Dios. Señor Santo, te agradecemos este tiempo, tu bondad, tu fidelidad. Agradecemos, Señor, que tú hayas tomado el tiempo de darnos a nosotros la instrucción a través del profeta Miqueas. Te agradecemos, Señor, también el testimonio que fue puesto en el libro de Hebreos. Te agradecemos, Señor, que nosotros buscamos dar siempre ofrenda conforme al corazón tuyo, Señor, y no conforme a nuestra propia manera de hacer las cosas, como lo hizo Caín, y su ofrenda no fue bien recibida.
Pero nosotros, Señor, no somos como Caín, sino somos, Señor Santo, como Abel, que busca, Señor, traer la ofrenda para agradarte, Señor, para honrarte, para que tú te lleves toda la gloria. Así, Señor, queremos nosotros hacer. Y cuando nos desviemos, Señor, habla a nuestro corazón y llévanos, Padre Santo, para que podamos nosotros fungir en misericordia, Señor, en justicia. Y siempre, Señor, tener una actitud humilde delante de ti. En el nombre de Jesús nosotros oramos. Pon estas palabras selladas en nuestro corazón. Amén y amén. Aleluya.